¿Sabes? Hay algo que nunca he contado públicamente, algo que descubrí en mis últimos años de ministerio. Una verdad tan poderosa, tan peligrosa, que dudé en compartirla. Pero hoy el Espíritu Santo me impulsa a romper este silencio. Si el dinero ha aparecido en tu vida de formas que no puedes explicar, si has encontrado billetes en tu bolsillo que no recuerdas haber puesto ahí, si tus cuentas se han pagado por manos invisibles, mi querido, podrías estar peligrosamente ungido. Y cuando digo peligrosamente, no es porque haya algo malo en ti, es porque hay algo tan correcto, tan alineado con el corazón de Dios, que el cielo mismo se mueve para suplir tus necesidades, antes incluso de que tú las verbalices. Pero escúchame bien, este no es un mensaje sobre prosperidad común. Esto es sobre una unción tan rara, tan específica, que solo 1 de cada 1000 creyentes la experimenta. Y si estás escuchando esto ahora, es porque el Espíritu Santo quiere que entiendas lo que está sucediendo en tu vida. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era 1973 y estaba en mi oficina en Guadalajara preparando un mensaje. Una señora mayor llamó a la puerta. Sus ojos brillaban con una luz que rara vez había visto. Me tomó las manos y dijo: «Hermana Catherine, tengo que contarle algo que cambiará la forma en que usted ve la provisión de Dios». Y ella me contó que durante 3 meses consecutivos, dinero aparecía en su cartera cada mañana. No una cantidad fija. A veces eran 20 pesos, otras veces 50. Una mañana fueron 300 pesos exactos para pagar una cuenta de hospital que ni siquiera sabía que existía. Al principio pensó que se estaba volviendo loca. Buscó médicos, cuestionó a sus hijos, incluso instaló cámaras para descubrir si alguien estaba jugando con ella. Pero la única explicación que quedó fue la más improbable de todas. Dios estaba literalmente materializando dinero para ella. Puedes estar pensando: «Catherine, eso es imposible». Pero déjame preguntarte algo. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, el mismo Dios que hizo que una moneda apareciera en la boca de un pez, el mismo Dios que hizo que el aceite y la harina se multiplicaran en la casa de la viuda, ¿ese Dios ha cambiado? La verdad que descubrí ese día cambió mi vida para siempre. Existe una unción financiera tan profunda, tan conectada con el carácter de Dios, que pasa por alto completamente el sistema natural de trabajo y recompensa. Opera en la dimensión de lo imposible. Pero aquí está lo que me preocupa, y es por eso que llamo a esta unción peligrosa. Muchas personas que experimentan esto comienzan a vivir como si fueran demasiado especiales para las responsabilidades normales de la vida. Dejan de trabajar, dejan de esforzarse, dejan de contribuir al reino de Dios, porque creen que Dios les debe un suministro constante. Esa es la trampa mortal de la unción financiera. Porque, mira, cuando Dios comienza a suplir tus necesidades de forma sobrenatural, no es para que te vuelvas perezoso, es para que te vuelvas más libre, para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. El dinero que aparece de la nada no es para tu comodidad personal, es combustible para la misión que Dios ha puesto en tus manos. Déjame contarte sobre otro caso que presencié. Un hombre vino a mí en una cruzada en la Ciudad de México. Durante 6 meses, encontraba sobres con dinero debajo de la puerta de su casa. Siempre la cantidad exacta que necesitaba para pagar las cuentas de ese mes. Se sintió tan cómodo con esta provisión que dejó su trabajo. 2 meses después, los sobres dejaron de aparecer. ¿Sabes por qué? Porque había convertido un milagro en una pensión. Había confundido el favor divino con una jubilación espiritual. La unción financiera viene con responsabilidades que la mayoría de las personas no entienden. Cuando Dios te pone en una posición donde el dinero aparece sobrenaturalmente en tu vida, Él está diciendo: confío en ti con recursos que no todos pueden administrar. Esto significa que cada centavo que aparece de forma inexplicable en tu vida lleva una firma divina.
Cada billete encontrado en el bolsillo, cada cuenta pagada por manos invisibles, cada provisión inesperada, es un voto de confianza del cielo en tu madurez espiritual. Pero si abusas de esa confianza, si comienzas a tratar esta unción como un derecho adquirido, el mismo Dios que abrió las compuertas del cielo puede cerrarlas para enseñarte humildad. He visto que esto sucede, y es desgarrador. Por eso digo que estás peligrosamente ungido, porque junto con esta bendición viene una responsabilidad que puede tanto elevar tu vida a niveles inimaginables como destruir tu caminar con Dios si no sabes manejarla correctamente. Ahora, déjame ser aún más específica. Hay señales claras de que podrías estar operando bajo esta unción. Y no se trata solo de que el dinero aparezca de la nada. Se trata de una serie de manifestaciones que confirman que estás en una temporada de favor financiero extremo. Primera señal: cuentas que estás seguro de no haber pagado aparecen como pagadas. Llamas a la compañía de tu tarjeta de crédito y te dicen que alguien hizo el pago, pero no saben quién. Verificas tu cuenta bancaria y el dinero no salió de ahí. Segunda señal: recibes devoluciones o reembolsos de cosas que no recuerdas haber pagado o solicitado. Seguros, impuestos, tasas gubernamentales, dinero que regresa a ti de lugares que ni siquiera sabías que existían. Tercera señal: oportunidades financieras aparecen en tu vida sin que las busques. Personas ofreciéndote trabajos bien remunerados, inversiones que llegan hasta ti, negocios que se presentan listos para ser cerrados. Pero hay una cuarta señal que es la más importante de todas. Y esta es la que separa a aquellos que están verdaderamente ungidos de aquellos que simplemente tienen suerte. Sientes una responsabilidad espiritual por cada centavo que recibes. Cuando estás peligrosamente ungido, no puedes gastar dinero ligeramente. Cada compra es precedida por una consulta interna al Espíritu Santo. Te preguntas, ¿este dinero que apareció en mi vida es para esto? ¿O Dios tiene otros planes? Esta conciencia espiritual sobre los recursos financieros es la marca registrada de aquellos que han sido elegidos por Dios para administrar milagros financieros. Recuerdo una carta que recibí de una mujer en Puebla. Ella había experimentado provisión sobrenatural durante casi un año. Cada vez que iba al supermercado, alguien en la fila frente a ella pagaba sus compras. Cada vez que iba a la gasolinera, el empleado decía que el combustible ya había sido pagado. Al principio se sentía confundida, luego agradecida, pero con el tiempo desarrolló una sensibilidad espiritual tan aguda que podía discernir cuándo llegarían estas provisiones y para qué propósito específico serían utilizadas. Ella escribió: Hermana Catherine Kuhlman, yo ya no elijo cómo gastar el dinero que aparece en mi vida. El Espíritu Santo elige. Yo solo soy una administradora de milagros financieros. Esa frase cambió mi perspectiva para siempre. Administradora de milagros financieros. Así es exactamente como te conviertes cuando estás peligrosamente ungida. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Esta unción no llega porque oraste por ella. No llega porque ayunaste por ella. No llega porque diste diezmos y ofrendas abundantes. Aunque todas esas cosas son importantes, no son la causa de esta unción específica. La unción financiera llega cuando Dios necesita que estés libre de preocupaciones materiales para cumplir una misión específica que Él tiene para tu vida. Siempre está conectada a un propósito mayor que tu comodidad personal. Piensa en Abraham. Dios lo prosperó abundantemente, pero no para que viviera una vida de lujo. Fue para que pudiera bendecir a naciones. Piensa en Salomón. Dios le dio riquezas inmensas, pero no para la ostentación personal. Fue para que pudiera construir el templo y administrar un reino. Cuando el dinero aparece de la nada en tu vida, es porque Dios está removiendo barreras financieras que podrían impedirte cumplir tu destino. Él está liberando recursos para que tengas total libertad para decir sí a los planes que Él tiene para ti. Por eso es peligroso.
porque si usas esos recursos para fines personales, estás desviando combustible destinado a la obra de Dios, y eso tiene graves consecuencias espirituales. He visto personas perder no solo la unción financiera, sino también otras unciones en sus vidas, porque no supieron honrar el propósito divino detrás de la provisión sobrenatural. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Judas tenía acceso a los recursos del ministerio de Jesús, pero usó su posición para beneficio propio. Ananías y Zafira mintieron sobre recursos que prometieron dedicar a la obra de Dios. Balaam usó su unción profética para ganancia financiera personal. En todos esos casos, el resultado fue el mismo: pérdida de la unción. Y en algunos casos, de la propia vida. No estoy intentando asustarte. Estoy intentando prepararte para una responsabilidad que la mayoría de los creyentes nunca tendrán que enfrentar. Porque cuando estás peligrosamente ungida, no solo estás administrando dinero, estás administrando milagros. Y los milagros requieren integridad, a un nivel que pocos comprenden. Déjame contarte sobre una experiencia personal que nunca he compartido públicamente. Era a principios de la década de 1960, y mi ministerio estaba pasando por severas dificultades financieras. Había cancelado 2 cruzadas, porque no tenía dinero para pagar los costos. Una mañana, desperté y encontré un sobre debajo de la puerta de mi departamento. Dentro había exactamente $3,000, en billetes de 50. No había nombre, no había nota. Nada que identificara quién lo había dejado allí. Mi primera reacción fue de alivio. Finalmente podría pagar las cuentas atrasadas y reanudar las cruzadas. Pero cuando me arrodillé para orar y agradecer a Dios, el Espíritu Santo me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Él dijo: Catherine, este dinero no es para tus necesidades. Es para probar si puedes discernir entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. En ese momento, entendí que estaba siendo probada. Dios no había enviado ese dinero para resolver mis problemas financieros. Lo había enviado para ver si podía oír su voz, incluso cuando tenía recursos para resolverlo todo por mi cuenta. Pasé 3 días en ayuno y oración, preguntándole a Dios cómo quería que usara ese dinero. La respuesta que recibí me sorprendió completamente. Él me dijo que diera todo el dinero a una familia que estaba a punto de perder su casa. Ni siquiera conocía a esa familia. Tuve que buscar por la ciudad hasta encontrar a quienes el Espíritu Santo se refería. Cuando los encontré, descubrí que eran misioneros retirados que habían dedicado toda su vida a la obra de Dios y ahora, en su vejez, se enfrentaban a dificultades financieras que los harían perder la única propiedad que poseían. En el momento en que puse ese dinero en sus manos, algo extraordinario sucedió. Al día siguiente, recibí una llamada de un empresario cristiano que quería patrocinar no solo las 2 cruzadas que había cancelado, sino también otras 10 durante todo un año. Dios me enseñó que cuando estás peligrosamente ungida, no usas la provisión sobrenatural para resolver tus problemas. La usas para resolver los problemas de otras personas. Y cuando haces eso, Dios resuelve tus problemas de una manera aún más abundante. Esta es la matemática del reino de Dios. Es contraintuitiva para la mente natural, pero es la ley que gobierna la unción financiera. Por eso digo que debes ser cuidadosa. Cuando el dinero aparezca de la nada en tu vida, tu primera pregunta, no, debe ser: ¿cómo va a resolver esto mis problemas? Tu primera pregunta debe ser: ¿los problemas de quién Dios quiere que yo resuelva con esto? Este cambio de perspectiva es lo que separa a aquellos que administran milagros financieros de aquellos que simplemente consumen bendiciones financieras. Y hay otra dimensión de esta unción que pocos comprenden. Cuando estás peligrosamente ungida, te conviertes en un imán para las necesidades financieras de otras personas. Es como si Dios te usara, como un canal.
a través del cual Él quiere bendecir a otros. Las personas comenzarán a acercarse a ti con necesidades financieras, no porque sepan que tienes dinero, sino porque el Espíritu Santo las dirige hacia ti. Ni siquiera sabrán por qué se sienten cómodas compartiendo sus dificultades contigo. Y aquí está la prueba más difícil de la unción financiera. Tienes que aprender a decir no cuando Dios no te está dirigiendo a tu ayudar. Y tienes que aprender a decir sí, incluso cuando eso no tiene sentido para tu mente natural. Porque no toda necesidad que llega hasta ti es una necesidad que Dios quiere que tú suplas. Algunas necesidades son lecciones que Dios está enseñando a otras personas. Si interfieres en esos procesos de enseñanza divina, puedes perjudicar el crecimiento espiritual de alguien. Por otro lado, habrá momentos en que Dios te pedirá que des, de una manera que parecerá irresponsable. Puedes tener solo 50 pesos en el banco, y Él te pedirá que des 45 a alguien. Tu mente natural gritará, pero tu unción susurrará. Confía en mí. Estos son los momentos que definen si estás verdaderamente ungida o si solo estás experimentando coincidencias financieras favorables. La diferencia es simple. Cuando estás ungida, obedeces. Incluso cuando no entiendes. Cuando solo tienes suerte. Solo actúas cuando las circunstancias tienen sentido para tu lógica natural. Y hay algo más que necesito compartir contigo antes de concluir esta primera parte de nuestra conversación. Algo que descubrí después de décadas observando a personas que operan en esta unción financiera. La provisión sobrenatural nunca llega sola. Siempre viene acompañada de una revelación espiritual correspondiente. Cada vez que el dinero aparece de la nada en tu vida, Dios está intentando enseñarte algo sobre su carácter, algo que no podrías aprender de otra manera. Es como si Él usara recursos materiales, como un lenguaje, para comunicar verdades espirituales profundas. Déjame explicarte esto a través de una revelación que cambió completamente mi comprensión sobre la naturaleza de Dios. Era 1975 y me enfrentaba a la decisión más difícil de mi ministerio. Había recibido una invitación para hacer una cruzada en la Unión Soviética, pero los costos eran astronómicos y el gobierno estadounidense no recomendaba el viaje. Estaba orando por esto durante semanas cuando algo extraordinario sucedió. Encontré en mi mesa de noche, dentro de mi Biblia, exactamente la cantidad necesaria para cubrir todos los costos del viaje. No eran billetes estadounidenses, eran rublos soviéticos genuinos, dentro de mi casa, dentro de mi Biblia personal, en una ciudad donde sería imposible conseguir rublos legalmente. Pero junto con el dinero, había algo más, una sensación tan fuerte de la presencia de Dios, que caí de rodillas allí mismo. Y en ese momento, el Espíritu Santo me reveló algo que nunca antes había comprendido. Dios no está limitado por los sistemas financieros humanos. Él no necesita trabajar a través de bancos, a través de ahorros, a través de inversiones, a través de salarios. Él puede crear recursos financieros de la nada, porque Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Para Él, materializar dinero es tan simple como materializar maná en el desierto. Esta revelación me liberó de una mentalidad de escasez que ni siquiera sabía que tenía. Me di cuenta de que durante años había limitado a Dios a mi comprensión humana sobre cómo funcionan los recursos financieros. Y aquí está lo que el Espíritu Santo me mostró ese día. Cuando estás peligrosamente ungido, te conviertes en una demostración viva de que Dios no está limitado por las leyes económicas humanas. Te conviertes en una prueba de que Él puede intervenir en el mundo material de formas que desafían toda lógica natural. Pero esto viene con una responsabilidad tremenda, porque no solo estás recibiendo provisión, estás cargando una revelación, y las revelaciones necesitan ser compartidas. Cuando el dinero aparece de la nada en tu vida, no solo estás siendo bendecido, estás siendo comisionado
comisionado para ser un testimonio vivo de que Dios todavía hace milagros, comisionado para ser una evidencia de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí es donde muchas personas fallan. Reciben la provisión, pero guardan la revelación para sí mismas. Disfrutan del milagro, pero no comparten el testimonio. Y cuando haces eso, rompes el ciclo de la unción. Porque la unción financiera no es solo sobre recibir, es sobre ser un canal a través del cual otros también puedan recibir. No solo recursos financieros, sino la fe para creer que Dios puede hacer lo imposible en sus vidas también. Recuerdo a una mujer que vino a buscarme después de una cruzada en Los Ángeles. Ella había experimentado provisión sobrenatural durante 2 años consecutivos, pero de repente todo se detuvo. Estaba desesperada por entender por qué. Cuando conversamos, descubrí que nunca le había contado a nadie sobre los milagros financieros que había experimentado. Lo había mantenido en secreto porque tenía miedo de que la gente pensara que estaba mintiendo o volviéndose loca. Le expliqué: querida, cuando Dios confía milagros a tu vida, Él espera que seas un puente para que otros puedan experimentar la misma fe. Si ocultas lo que Dios hizo, interrumpes el flujo de la unción. Una semana después, ella me llamó llorando. Había compartido su testimonio en la iglesia y ese mismo día, un sobre con dinero apareció debajo de la puerta de su casa de nuevo. La unción había regresado porque ella había cumplido su papel como canal de revelación. Esta es una ley espiritual que pocos comprenden. Los milagros retenidos se convierten en milagros bloqueados. Cuando guardas para ti mismo lo que Dios hizo en tu vida, impides que Él continúe haciéndolo. Por eso es tan importante que entiendas el propósito más profundo de la unción financiera. No es solo sobre tu prosperidad personal, es sobre tu contribución a la fe colectiva del cuerpo de Cristo. Cada vez que compartes cómo Dios proveyó sobrenaturalmente para ti, estás depositando esperanza en el alma de alguien que puede estar enfrentando dificultades financieras. Estás plantando semillas de fe que pueden resultar en milagros en la vida de otras personas. Y hay algo más que necesito que entiendas. La unción financiera tiene ciclos. No es constante. Viene en ondas, en temporadas específicas que coinciden con propósitos específicos de Dios para tu vida. Habrá períodos en que los recursos aparezcan abundantemente de la nada. Estos son períodos de preparación. Dios está acumulando recursos para algo grande que Él quiere hacer a través de ti. Puede ser un cambio de ciudad, puede ser un nuevo ministerio, puede ser una oportunidad de inversión en su reino, pero también habrá períodos de aparente sequía financiera. Estos no son períodos de abandono divino, son períodos de consolidación. Dios está permitiendo que internalices las lecciones que Él enseñó durante el período de abundancia sobrenatural. Durante estos períodos más difíciles, tu fe será probada. Serás tentado a cuestionar si la unción era real o si fue solo coincidencia. Incluso podrías ser tentado a forzar provisiones a través de métodos humanos en lugar de esperar la próxima ola sobrenatural. Estas tentaciones son normales. Yo pasé por ellas. Toda persona verdaderamente ungida pasa por ellas. Pero aquí está el secreto. Los períodos de sequía son tan importantes como los períodos de abundancia. Te enseñan a vivir por la fe, no solo por los recursos. Cuando aprendes a mantener tu paz durante las sequías financieras, sabiendo que la próxima ola sobrenatural llegará en el tiempo de Dios, maduras a un nivel más profundo de la unción. Y hay señales específicas de que una nueva ola está llegando. Presta atención a estas señales. Comenzarás a tener sueños sobre dinero o provisión. Oirás sermones o mensajes sobre prosperidad financiera de forma repetida. Las personas comenzarán a compartir testimonios de milagros financieros a tu alrededor. Estas son señales de que Dios está preparando tu corazón y tu mente para la próxima manifestación sobrenatural en tu vida financiera. Pero hay algo crucial. Durante estos periodos de preparación,
Tu obediencia en las pequeñas cosas determinará la magnitud de la siguiente ola. Si Dios te pide que le des 5 pesos mexicanos a alguien y obedeces de inmediato, estás demostrando que puedes ser confiable con mayores responsabilidades financieras. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Este principio rige toda unción financiera. Dios observa cómo administras recursos pequeños antes de confiar recursos mayores a tu vida. He visto personas perder oportunidades de experimentar niveles más profundos de la unción porque no fueron fieles en las pruebas pequeñas. Querían recibir milagros de miles de pesos, pero no eran obedientes cuando Dios les pedía que dieran 10 pesos. La unción financiera es como un músculo espiritual. Necesita ser ejercida gradualmente. No comienzas levantando pesas de 100 kilos. Comienzas con pesas pequeñas e incrementas progresivamente a medida que tu fuerza se desarrolla. De la misma manera, Dios comienza probando tu administración de recursos pequeños. A medida que demuestras fidelidad, Él aumenta progresivamente el nivel de recursos que confía a tu vida. Y hay una prueba específica que toda persona peligrosamente ungida necesita pasar. Es la prueba del diezmo imposible. En algún momento de tu jornada, Dios te pedirá que diezmes dinero que aún no tienes basado en una provisión que Él prometió pero que aún no se ha manifestado. Esta prueba separa a aquellos que operan por fe de aquellos que operan por lógica. Cuando logras diezmar lo que aún no has visto, pero tienes la certeza de que Dios proveerá, demuestras un nivel de confianza que libera niveles más profundos de la unción. Recuerdo la primera vez que pasé por esta prueba. Dios me pidió que comprometiera el 10% de una donación de 50,000 pesos que Él había prometido, pero que aún no había llegado. No tenía cómo dar 5,000 pesos en ese momento, pero el Espíritu Santo me convenció de hacer el compromiso por fe. 3 días después, la donación llegó. Pero más importante que eso, en ese momento entendí que había cruzado una línea espiritual. Había demostrado que confiaba más en la palabra de Dios que en mis circunstancias financieras actuales. A partir de ese momento, la naturaleza de mi unción financiera cambió completamente. En lugar de recibir provisiones para mis necesidades, comencé a recibir provisiones para necesidades que ni siquiera sabía que existían. Dios comenzó a usarme como un canal de provisión para otras personas de formas que nunca había imaginado. Y esto me lleva al punto más importante de todo este mensaje. La verdadera marca de la unción financiera no es cuánto recibes, es cuánto puedes canalizar a otras personas. Cuando estás verdaderamente peligroso en la unción, te conviertes en un banco espiritual. Los recursos fluyen a través de ti para bendecir vidas que quizás nunca conozcas personalmente. Te conviertes en un inversionista del reino de Dios, administrando milagros que producen intereses eternos. Y hay una última cosa que necesito compartir contigo, algo que puede cambiar tu vida para siempre si realmente lo comprendes. La unción financiera no es una cuestión de mérito, es una cuestión de propósito. Dios no elige a personas financieramente ungidas porque son más santas o más fieles que otras. Él las elige porque Él tiene propósitos específicos que requieren libertad financiera total. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte culpable por ser bendecido mientras otros pasan dificultades. En cambio, comienzas a sentirte responsable de usar tus bendiciones para aliviar las dificultades de otros. Entiendes que no fuiste elegido para ser rico. Fuiste elegido para ser un instrumento de riqueza en la mano de Dios. Hay una diferencia fundamental entre estas dos cosas. Las personas ricas acumulan recursos para sí mismas. Los instrumentos de riqueza canalizan recursos para los propósitos de Dios. Las personas ricas se preocupan cuando pierden dinero. Los instrumentos de riqueza están expectantes porque saben que cuando los recursos salen de sus vidas es porque algo más grande está llegando.
Si estás escuchando este mensaje y reconoces las señales de la unción financiera en tu vida, quiero que hagas una oración conmigo ahora. Una oración de compromiso que sellará tu entendimiento de lo que significa ser peligrosamente ungido. Di conmigo: Padre, entiendo que el dinero que aparece en mi vida de la nada no es mío por derecho, sino mío por responsabilidad. Me comprometo a ser un administrador fiel de todos los milagros financieros que tú confíes a mis manos. Prometo que nunca usaré tu provisión sobrenatural para fines egoístas, sino siempre para expandir tu reino y bendecir a tus hijos. Acepto la responsabilidad de ser peligrosamente ungido, sabiendo que grandes bendiciones vienen con grandes responsabilidades. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo cambió en la dimensión espiritual ahora mismo. Acabas de posicionarte para experimentar niveles de la unción financiera que ni siquiera sabías que existían. Pero recuerda, con gran unción viene gran responsabilidad. Ahora cargas no solo la capacidad de recibir milagros financieros, sino también la responsabilidad de ser un canal a través del cual otros puedan experimentar lo mismo. Vive esta unción con reverencia, adminístrala con integridad y nunca olvides que ser peligrosamente ungido significa ser un instrumento en las manos de un Dios que aún hace lo imposible. Que el Señor te bendiga con recursos más allá de tu capacidad de gastar en ti mismo, para que puedas ser una bendición más allá de tu capacidad de imaginar. Amén.